al tratar de responderme las preguntas que yo misma preparé como cuestionario abierto para los diversos entrevistados, profesores de larga experiencia, quisiera reflexionar acerca del por qué se tienen que plantear las dos primeras preguntas. De acuerdo con las diversas propuestas acerca de la calidad de la educación, ¿cuál es el concepto de calidad que usted tiene? Y de acuerdo con esa posición, ¿cuál es el tipo de hombre y sociedad deseados? Desde luego, estas dos preguntas implican reflexionar acerca de que no hay consenso acerca de cuál es el concepto de calidad de la educación que tratamos de generar, de aplicar, sino que también cuál es el concepto de hombre y sociedad acerca del cual nosotros, ¿no?, tratamos de promover el fin de la educación. ¿Por qué razón es esto? No es solo que estemos en un mundo de acelerados cambios, en que el escenario cambia, se modifica constantemente, sino que es también por el hecho de que son muy fuertes las negociaciones políticas acerca de la educación que han generado principios diversos, incluso en nuestras políticas nacionales, para abordar la problemática del currículum y su desarrollo. Por una parte, en nuestro avance hacia los mercados internacionales, a nuestra inserción mundial en los mercados, hay voces que nos dicen que la educación es central porque es un valor agregado a la educación, a la economía. Es central porque es un valor agregado de la economía. Por otra parte, desde las voces de quienes buscan una sociedad en paz, justa, equitativa, surge el principio de que la educación tiene que ser solidaria, justa, y tiene que incorporar e incluir a las grandes mayorías que no están incorporadas a la modernidad. Dos principios distintos animan entonces las reflexiones en torno a estas dos preguntas. Por una parte, el principio de la competitividad en los mercados internacionales, que nos habla de un fin vinculado con el bienestar, con la eficiencia, con la eficacia, con la utilidad humana como recurso humano en la máquina de la producción y de los movimientos raciotécnicos. Y por otra parte, la búsqueda de un hombre integral, un hombre valórico que juzgue a los demás como legítimos otros, que hable con ellos en pie de igualdad, que los incluya, que los incorpore y que busque que el currículum realmente atienda a esas grandes mayorías de la población cuyos padres, cuyos abuelos no tuvieron educación o no la tuvieron suficiente. Estos dos principios animan las políticas educacionales chilenas y naturalmente mueven al conflicto entre quienes por un lado buscan la competencia y por otro lado buscan una formación integral, valórica, al servicio de todo el hombre. Y genera conflictos, y genera crisis, y genera propuestas diversas y juicios diversos acerca de la educación. Y nos encontramos enredados entonces en una discusión en que a veces no aclaramos cuáles son los conceptos de calidad, los fines de la educación para cada uno de los que participamos de esa controversia. En mi caso, para mí la calidad de la educación está unida al ser y al tener, subordinado al tener al ser. Y por consiguiente la calidad de la educación es la búsqueda de un trabajo de formación de los niños, de los jóvenes y de los adultos en el proceso de educación continua hacia el cumplimiento integral de su desarrollo humano, tanto cognitivo como afectivo, como psicomotor, en vía del encuentro con valores propiamente humanos, vinculados con el amor
y recíproco, y reconocimiento recíproco de las personas. Desde allí surgen entonces requerimientos hacia la evaluación, de que voy a hablar en un momento más adelante. Por otra parte, el hombre y la sociedad, para mí, tienen que ser, en este mundo del conocimiento y de la información y del dominio de la técnica sobre la ciencia, tiene que ser un hombre regido por valores. Tiene que ser un hombre amante y actuante en la búsqueda de la paz. En un mundo, dijéramos, casi en guerra, en que hasta se acuña el concepto de guerra preventiva para hablar de los requerimientos de generar conflictos o de imponer por la fuerza un determinado tipo de racionalidad no terrorista. Un hombre para la paz, un hombre que ejerza sus derechos humanos y que desde sus derechos humanos, ¿no?, sea capaz de ser reflexivo y crítico, para no solamente para socializarse en el mundo en función de la convivencia directa y del mundo de la imagen cada vez más potente en sus intervenciones, no solo para socializarse, también para desocializarse, también para resocializarse, a objeto de transformarse en un sujeto capaz de cumplir con su misión de servicio y de solidaridad. Para este hombre la felicidad no está en el bienestar, no está en el consumo, no está en la producción de bienes materiales, está en intangible servicio humano, en el encuentro iluminado con los otros y, en el caso de los profesores, en el sentimiento de felicidad al ver crecer a los discípulos más allá de lo que el profesor creyó ser capaz de generar como ambiente para que esto se produjera. Tal vez en los años mantengo mi vigencia educacional por este aprendizaje continuo que yo tengo con mis discípulos. ¿Desde qué paradigma asumo, por consiguiente, el currículum? Es que yo creo que el currículum es esencial para entender la formación de las personas. Por consiguiente, lo asumo desde un paradigma crítico, desde un paradigma reflexivo crítico. Yo pienso que el currículum es una práctica social, ¿no? Es un conjunto de mensajes impregnados de profundos procesos de socialización, en que el conocimiento es regulador de la estructura misma de la experiencia social. Por consiguiente, considero que esta disciplina, que se preocupa de la selección de conocimiento, que legitima y por consiguiente omitiendo otros, que organiza ese conocimiento de acuerdo con determinados criterios y principios, que lo transmite y que lo evalúa, es una disciplina eminentemente social, que en cada una de las acciones de seleccionar, de organizar, de transmitir y de evaluar, está generando procesos profundos de inclusión humana o exclusión humana. Yo, como los teóricos críticos, pienso que los profesores estamos en el requerimiento urgente de estar conscientes en el sentido de qué acciones nuestras pueden promover la reproducción del estado actual de la sociedad o la transformación. Y como busco la transformación, yo requiero, como profesora de currículum, formar a mis alumnos en lo que Freire llama, ¿no?,
el proceso de la concienciación, desde una conciencia ingenua a una conciencia crítica. Y para hacerlo, tengo que hacerlo mediante un trabajo permanentemente vinculado con el análisis relacional y en directa la relación con la posición que tienen las personas, ¿no?, en esta sociedad desigual, para que ellas entiendan de qué modo es posible cambiar desde un posicionamiento a otro y cómo es factible que nosotros empoderemos la cultura universal o los universales de la cultura que requerimos para nuestra formación, ¿no?, en el sentido de nosotros sentir que estamos teniendo un mayor valor de nosotros mismos, una mayor valoración de nosotros mismos y al mismo tiempo una mayor opción de cambiar de posicionamiento. Y para eso necesitamos entender cuáles son, cómo son y de qué modo se desenvuelven las acciones en los contextos geohistóricos en que nosotros nos desenvolvemos. Y para eso necesitamos entender que las decisiones de la educación y las decisiones curriculares están mediatizadas por el poder. Y en este instante, yo quisiera aclarar, por el poder que generó, el poder político que generó los estados nacionales y que generó el Estado benefactor a partir de la Declaración de los Derechos Humanos, de la implantación de las repúblicas, de la soberanía popular y de los conceptos fundamentales de ciudadanía para la democracia, que se fundamentó en una construcción política y que en estos momentos aparece ante un quiebre en que el Estado Nacional debilitado se siente en la sociedad moderna globalizada debilitado frente a las fuerzas de las redes financieras que invaden el mundo globalizado, utilizando los medios de comunicación y fundamentalmente el ordenador, y que generan la búsqueda, ¿no?, de un flujo permanente de desarrollo económico y del principio de que el mercado es el regulador de todas las acciones humanas, no solo las económicas, sino que también de las sociales. En esta convicción de que el mundo, la mundialización, nos mueve a la búsqueda de un hombre muy competente, capaz de competir en los mercados, pero al mismo tiempo muy forzado a estar siempre presente en la búsqueda del cambio que implica su conocimiento y su actuar, a estar siempre en búsqueda de las vicisitudes que pueda provocar en su país, en su región, el mercado. Frente a eso y ante el estrés que se provoca para ese hombre, la educación tiene que servirle para que reflexione en la brevedad de la existencia y el requerimiento de siempre guardar un tiempo para otras funciones que no son las funciones puramente económicas ni de servicio en los mercados, sino que son las funciones humanas de la familia, ¿no?, del encuentro en el matrimonio de la mujer y el hombre, de los hijos que necesitan permanentemente de nosotros y de los demás que necesitan ser escuchados en sus cuitas, en sus problemas, en sus enfermedades, en sus problemas sentimentales, en sus problemas de todo. Es difícil el planificar un currículum desde la perspectiva reflexivo-crítica, porque requiere que frente al texto privilegiante que generan los planes de estudio y los programas que son elaborados por expertos fuera de la escuela y seleccionados, los profesores seamos capaces de, reconociendo los requerimientos, necesidades y la cultura propia y las identidades de las personas que ingresan a la escuela en que trabajamos, concreta, ¿no?, fichada y situada, seamos capaces de incorporar todos aquellos elementos de la cultura propia, de la cultura cotidiana,
todas las necesidades de esa población, para generar puentes comunicacionales, porque el currículum es comunicación, entre la experiencia que los alumnos tienen y la estructura de la experiencia posible a que ellos puedan llegar a través de su incorporación a la educación formal. Cuando nosotros evaluamos con el CIMSE, estamos evaluando en la conciencia de que estamos tratando de dimensionar resultados de aprendizaje en poblaciones tan diferentes como las que provienen de la mayoría en pobreza y las minorías que están polarizadas en la riqueza. Cuando nosotros evaluamos en CIMSE, estamos ciertos de que la escuela es una tierra extranjera para muchas personas que ingresan a ella sin la formación cultural moderna que la escuela tiene, sin el lenguaje abstracto verbal que la escuela posee, y sin embargo con una riquísima cultura, porque la creación de la cultura humana no está en la escuela, está fuera de la escuela. Todos somos cultos, y desde esa cultura compleja en que el niño y el adolescente y el adulto resignificaron su mundo, es que nosotros tenemos que avanzar hacia el encuentro con esa otra cultura mayor. ¿Cómo puede el CIMSE evaluar y juzgar diferencias entre la escuela municipalizada, que atiende niños que en su mayoría poseen códigos verbales sociolingüísticos concretos, con niños que poseen códigos sociolingüísticos abstractos, no porque tengan inteligencias, ¿no?, mayores o menores, sino que porque en su cultura son los que se practican? ¿Cómo es posible que la escuela pueda evaluar el rendimiento en lenguaje y comunicación de los niños de la pobreza y compararlo con los de los niños que manejan los códigos de la escuela? Yo no estoy hablando de diferencia de número de palabras como hacíamos en la década de los 60. No estoy hablando de que en aquella época se comprobaba que los niños de Ñuble llegaban a la escuela con 80 de las palabras que exigía el lenguaje formal de la escuela, y los niños de Providencia con 2.000, 3.000 palabras. No estoy hablando del número de palabras. También los niños de la pobreza conocen múltiples palabras que no son tomadas en cuenta en el lenguaje formal. Por consiguiente, cuando hablamos de estándares de medición, tenemos que hablar en el sentido que plantean investigaciones como la de los doctores de Cubieres y Coronado de la Universidad de Chile, ¿no? En función de hacer todas las estimaciones que puedan generarse para poder comparar situaciones muy diferentes en materia de orden familiar, de orden nutricional, de orden de trabajo de los niños, etcétera, etcétera. La pobreza está tan poco estudiada que cuando a mediados de los 80 la UNESCO requirió nuestros servicios a la par de los de Abraham Mayenzo para trabajar en una comisión para la búsqueda de la educación en los sectores de pobreza de las grandes ciudades del mundo, hubo que postergar la toma de decisiones para recabar información suficiente. Y encargados de hacerlo, ambos, el doctor Mayenzo y yo, pasamos 2 años trabajando en la búsqueda de lo que significaba los estudios sobre la pobreza, muy insuficientes, mucho mejor connotados en la literatura que en la ciencia. Estos son los problemas que hacen pensar que las pruebas como el CIMSE o como la prueba de aptitud académica tendrían que ser, ¿no?, pruebas que acumularan información no para juzgar diferencias entre escuelas buenas y malas y profesores buenos y malos, porque a lo mejor los profesores que trabajan en los sectores de pobreza son muy superiores en esfuerzo, en capacidad, en iniciativa, ¿no?, en creatividad, que los profesores que trabajan en los sectores propios de la moneda. No para hacer eso, sino que para
enriquecer las posibilidades de diagnóstico que permitan, a través de una evaluación formativa e iluminativa, ir generando la búsqueda de los mejores procedimientos, de las mejores estrategias para generar una comunicación efectiva, fluyente, ¿no?, con los sectores que necesitan hacer un puente entre las culturas propias y la cultura y la civilización moderna. Estos son algunos de los problemas que se nos presentan a los curriculistas, y por consiguiente es que yo, al hacer la pregunta, ¿no?, desde qué paradigmas se asumen los resultados y qué opina el CIMSS, estaba pensando en el requerimiento de que todos los profesores tuviéramos esta conciencia de lo que ello significa, y que pudiéramos entonces argumentar cuando en las páginas editoriales de diarios importantes aparece impugnación hacia nuestro servicio humano, que desborda grandemente de los resultados estandarizados de algunos aprendizajes muy fundamentales, ¿no?, y muy importantes para la inclusión de todos nosotros en el mundo, como el lenguaje y las matemáticas. Por consiguiente, al trabajar desde hace mucho tiempo, primero en la experimentación pedagógica de la escuela nueva, de acuerdo a los principios de Dewey, a que ha hecho referencia muy acertada Mario Leite, al buscar desde esos principios una experimentación pedagógica para los niños chilenos, al encontrarme con la diversidad cultural dentro del colegio experimental y darme cuenta de que lo que se me pedía era que aprendiera de los niños y aprendiera de mis colegas, y que me diera cuenta de las claves, de los símbolos, de los códigos ocultos que estaban entrabando mi inclusión en esa comunidad que buscaba con afán un convivir democrático. Yo empecé a darme cuenta de que había un currículum oculto y un currículum manifiesto, y que en ese currículum oculto había elementos que yo usaba y que no dominaba en sus alcances profundos en los procesos de socialización. Me acuerdo con amor de María Marchal, una gran profesora de Manuel Sala, que entra al consejo de profesores con un libro de clases que yo había manejado y pregunta: ¿quién se atrevió a colocar con números a los niños de tal curso? Y yo, muy joven profesora, dijo, fui yo. Mire, joven, si usted coloca números a los niños, usted está despersonalizando a los niños. Usted no está dándoles la misma jerarquía que a usted, cuyo nombre ellos tienen que conocer. Así como ellos dicen su nombre, diga usted el de ellos. Cada uno de ellos es tan importante como usted. Y me introdujo de esa manera en los mundos invisibles de los códigos socioculturales que nosotros debemos manejar para poder entrar en comunicación verdadera con nuestros niños en la búsqueda de lo que en las palabras decimos, el mundo de la democracia y de la paz. Y desde allí, sin darme cuenta, avancé yo al encuentro con la educación tecnológica, con el enfoque tecnológico, ¿no?, que introdujo a Chile el profesor Leighton, ¿no?, a través de sus maestros de la Escuela de Chicago. Y fui llamada por la Reforma para trabajar de Erika Magallanes en las actividades integradas del nuevo currículum y en la introducción del modelo tecnológico. Y estuve muy convencida un tiempo de que yo lo practicaba bien. Incluso escribí 2 libros vinculados con ese enfoque, hasta que en un encuentro mío con Roger Kaufman, en un seminario en Caracas, donde yo ejercía un cargo de especialista principal en currículum, ¿no?, para la OEA, me di cuenta de que el enfoque tecnológico que yo practicaba no era el enfoque conductista propiamente tal,
que no era un enfoque en que yo pensara que el currículum era un plan, que en función de determinados prerequisitos, ¿no?, personales y sociales, pero establecidos en relación con objetivos predeterminados, yo podía avanzar a través de un cajón oculto hacia el logro de ciertas conductas que los alumnos debían manifestar en sus aprendizajes, y en función de materiales estrictamente preparados para que en forma asociada fueran cumpliendo con el logro de sus aprendizajes y abriéndose la posibilidad de seguir a otros en forma mecánica. De pronto, en la conferencia con Kaufman me doy cuenta de que yo estoy manejando un currículum abierto, que mi currículum no es lineal, que estoy diciendo que en las entradas hay siempre procesos misteriosos, no posibles de catalogar, ni de dominar, ni de controlar por el educador, y que en las salidas hay siempre, además de las conductas esperadas en esos objetivos expresamente enseñados y cubiertos a través de los medios especialmente buscados, había otros objetivos, a veces superiores, y que por consiguiente el proceso de retroacción o retroalimentación en el proceso, solo en relación con los objetivos previamente diseñados, no era válido, porque al ser incorporados estos otros comportamientos socializadores profundos, ¿no?, el plan había cambiado. Y tal vez desde mi encuentro con la educación hondureña, en los años en que yo era profesora experimental, y en esa búsqueda de respeto por personas que no habían tenido una escolaridad como la mía, porque no había habido las escuelas formadoras suficientes en su país. Y en ese aprendizaje experimental, guiado por ese liceo Manuel de Salas en que yo me había formado, yo encontré que lo mejor que podía hacer para enseñarles psicología de la adolescencia, o psicología del niño, o introducción a la sociología,